Bueno, ahora vamos a estudiar el tema de derivación. Para derivar tenemos que tener nociones de funciones, nociones de límites. Por ejemplo, el hecho de decir que una función es una relación directa entre dos conjuntos, ¿no? El conjunto A y el conjunto B, al cual cada elemento de A le corresponde un elemento de B único, ¿no? Único. A cada elemento de A se le asigna un único elemento de B, uno o ninguno, ¿no? Se le puede decir a esto que si este es el dominio, este es el codominio. Tener esas nociones, por ejemplo, hay ejercicios dentro de sus propias guías que dicen algo como esto. Están una gráfica así, una gráfica así, una gráfica así, una gráfica así. Solo como comentario, ¿no? Y decir cuál de estas es una función. Para ver cuál es una función, tenemos que recurrir a algo que llamamos la prueba de la vertical. ¿La prueba de la vertical en qué consiste? En trazar una vertical en cualquier punto de la gráfica, ¿no? Y si toca más de dos puntos, entonces no es una función. Aquí, por ejemplo, trazamos una recta aquí. ¿Cuántas veces toca la recta a la función? Pues solo una vez. Entonces si es una función, ¿no? Así, de igual manera, hasta acá también. Entonces es una función, ya que no toca más de dos puntos. Ahora veamos este caso. En este caso, si trazamos una recta justo aquí, toca un punto, efectivamente. Pero si la trazamos aquí, ya toca uno, dos. No es una función, aquí también, aquí igual. Entonces esta no es una función. Veamos aquí, recta, un punto, recta, un punto, recta. Esta sí es una función. Esta, dos puntos, no es una función. Aquí, aquí, aquí. Entonces, mediante esta sencilla técnica podemos ver cuáles son funciones dentro de nuestros ejercicios que nos plantean este, en nuestras guías, ¿no? Si sabemos qué es la derivada, podemos empezar a hacerlo, ¿no? Una derivada es un límite. Y si sabemos, por ejemplo, vamos a poner un límite cualquiera, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. ¿Cuánto es eso? Efectivamente, pues es 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es que cuando n llega a ser tan grande como sea posible, entonces 1 entre n, cuando n tiende al infinito, entonces va a ser 0. Podemos ver esto rápidamente así. 1 entre 1 es igual a 1, ¿ok? 1 entre 10 es igual a 0.1, ¿correcto? Ahora, 1 entre 100, esto es igual a 0.01. Si se dan cuenta, cada vez que si el número denominador es más grande, entonces este número va a ser más pequeño. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si este número de abajo se hace muy, muy, muy grande, entonces esto va a tender a 0, ¿no? Va a ser igual a 0. Ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que pasa con la derivada. Vamos a tomar una función así, de esta forma,
Y aquí vamos a tomar dos medidas, ¿no? Este va a ser pues, el eje X, este va a ser el eje Y, y de esta forma así. ¿Ok? Aquí sabemos que es una curva, ¿no? Aquí podemos ponerle x0, x1, y0, y1. Muy bien, ahora la distancia que hay aquí de x0 a x1, ¿cuánto es? Podemos hacerlo como lo hacemos normalmente, ¿no? x0, valor absoluto menos de x0 menos x1. Pero esto también podemos escribirlo como delta x. ¿Por qué? Porque delta denota una diferencia, ¿no? Una resta, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. De este lado igual, y0 menos y1 va a ser igual a delta y. ¿Para qué nos sirve la derivada? Para este nivel, por lo menos, la derivada lo que nos indica es el grado de inclinación que tiene la pendiente en cierto punto de esta gráfica. Aquí estamos tomando algo más visible, ¿no? Pero es cuando tiende a cero. Ahora, si intentamos tomar la derivada en un punto específico de la ecuación, de la gráfica, perdón, lo que tenemos que hacer es el límite, vamos a escribirlo por acá, es el límite de x y, delta y, perdón, entre delta x cuando delta x tiende a cero. Es decir, que esta diferencia, perdón, la de delta x, se va a hacer tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña como sea posible. Vamos a aproximar a x0, por ejemplo. Y si hacemos que este se acerque tanto a x0 como sea posible, pero que sea diferente de x0, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a acercar, 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 acercar. De este lado también, ya que son las imágenes. Entonces vamos a tener dos puntitos aquí prácticamente cerca, casi el mismo. Y de esa forma podemos encontrar la pendiente en este punto. Puede ser algo así, ¿no? Y pues podemos reescribirlo de esta forma. Delta y entre pues delta x. Y pues esa es la representación un poco gráfico de lo que hace y es la derivada. Para estos exámenes que tenemos de derivadas, etc., en las guías aparecen las derivadas algebraicas, las derivadas trigonométricas, las derivadas logarítmicas, etc., ¿no? Pero no es recomendable, pero en este caso lo que necesitamos para poder familiarizarnos con todas esas ecuaciones, con todas esas fórmulas de cómo derivar, lo que tenemos que utilizar es un formulario. Es un formulario de derivadas. Ya que lo correcto sería poder ir demostrando cada una de estas fórmulas, demostrarlas, y de esa forma pues el conocimiento va a estar ahí pues prácticamente para siempre, ya que vamos a saber el porqué de las cosas. Pero a este nivel no es posible estar demostrando todo, ¿no? Por lo tanto, nos apoyamos de un formulario de derivadas. Por ejemplo, la derivada, por ejemplo, con respecto de x, de x cuadrada, ¿no? También podemos escribir esto así, con una comita aquí arriba, es lo mismo. Es lo que está indicando esto es derivar lo que está aquí adentro. Ahora, si tenemos, vamos a hacerlo un poco más general, x a la a, y a es un número
derivar esto, lo que tenemos que hacer es simplemente, como dicen en la formulita, ¿no? Bajamos el exponente, escribimos la x tal y como está. Ahora al exponente le restamos 1, pero como a es cualquier número real, entonces va a ser a menos 1. También lo escriben con n, etc. Esa es una de las primeras formulitas que se tiene que aprender, ¿no? Otra básica, bueno, aunque la derivada de, por ejemplo, la derivada de un número real va a ser 0. La derivada, por ejemplo, de una multiplicación de funciones, x menos a por x menos b, podemos hacer esta multiplicación de funciones de varias maneras. Podemos realizar esta multiplicación y poder sacar la derivada 1 a 1, pero también podemos hacer lo siguiente. Es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Ok? Esta es la fórmula para poder obtener el resultado de una derivada de una multiplicación de funciones. ¿La derivada de esto cuánto es? La derivada de x, vamos a ponerlo aquí. La derivada de x respecto de x pues va a ser 1. ¿Ok? La derivada de x va a ser 1 por, bueno, la derivada, como dijimos, de un número real va a ser 0. Por lo tanto, 1 por x menos b más la derivada del segundo, que también va a ser 1. La derivada de x es 1, la derivada de b es 0 por x menos a. Ahora simplemente esto queda así, x menos b más x menos a. Y esto va a ser 2x menos a menos b. De distintas formas que lo hagan va a salir siempre lo mismo. Hay diferentes formas en que podemos derivar. Por ejemplo, está también el proceso de los 4 pasos, pero es bastante laborioso e innecesario, por lo menos para eso que estamos haciendo. Es importante aprenderlo, pero es para lo práctico que estamos haciendo ahorita y poder pasar los exámenes, es necesario poder ver el formulario, ir resolviendo cada uno de los problemas con el formulario en la mano, ya que de esa forma nos vamos a ir familiarizando con las fórmulas y llegará en el momento en que sea ya innecesario el formulario. También hay derivadas de ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, la derivada con respecto de x de seno de x, la respuesta es pues coseno de x. Después, la derivada con respecto de x de coseno de x, pues cuánto es ese resultado. Se podría pensar que podría ser seno de x, pero no, es menos seno de x. Esa es la derivada de seno del coseno. Por ejemplo, para la tangente es un caso especial. Tenemos que saber cuál es la derivada de estos, ¿no? Ok, ahora vamos a sacar la derivada de la tangente. Y eso se da de la siguiente forma. Necesitamos otra fórmula que también viene dentro de los formularios, que es f de x entre g de x. Vamos a empezar a escribir las cosas un poco más, de una forma un poco más formal. Ahora, tenemos una función que depende de x entre otra función que depende de x. Tenemos que hallar su derivada, la derivada
de una división de funciones. La fórmula nos dice que es la derivada de f de x por g de x menos la derivada de g de x por f de x. Todo esto entre g de x al cuadrado. Tangente de x, esto es igual a, bueno, esto es una entidad trigonométrica, es igual a seno de x entre coseno de x. Y si sin saber cuál es el resultado desde el formulario de tangente de x, con esta fórmula de aquí vamos a poder encontrarlo. Ok, vamos a proceder. Vamos a continuar aquí. La derivada de la tangente de x va a ser igual a la derivada de seno de x entre coseno de x. Muy bien, ahora vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí, que nos dice que el de abajo es coseno de x al cuadrado. Muy bien, ahora la derivada del de arriba. ¿Cuánto es la derivada de seno de x? Hace rato lo dijimos, era coseno de x por g de x. ¿Y quién es g de x? G de x es el que está aquí abajo, es coseno de x. Menos, tenemos que es menos g de x. ¿Quién es g de x? La derivada. ¿Sí? Era menos seno de x. Muy bien. Ahora f de x. ¿F de x quién era? Seno de x. Si ya tenemos esto de aquí, podemos reescribirlo de la siguiente forma. Muy bien, ahora vamos a pasar de aquí abajo, aquí arriba. Y tendremos que es coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Menos por menos da más. Más. Ahora seno por seno de x da seno cuadrado de x. Todo esto entre coseno de x al cuadrado, que es coseno cuadrado de x. Recuerden que no pueden eliminar es decir, la división de coseno de x más seno de x entre coseno cuadrado de x. No pueden hacer que esta división sea 1, ya que está sumando al seno de x. Eso es un error muy común. No pueden hacerlo a menos que estén multiplicándose por alguna otra cosa. Recordemos que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Dentro de nuestras propiedades trigonométricas, recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto va a ser igual a 1. Y esto pues ya está simplificado. 1 entre coseno cuadrado de x. ¿Pero qué es el coseno cuadrado de x? 1 entre coseno cuadrado de x. Esto va a ser igual a la secante cuadrado de x. Y pues así obtenemos sin el formulario solo tenemos que saber cuál es la derivada de x, de seno de x, cuál es la derivada de coseno de x, y a partir de ello podemos construir la solución de una derivada trigonométrica. Es de cualquiera, ¿no? De cualquiera prácticamente, sabiendo esto y sabiendo las entidades trigonométricas.